sobre una disciplina autónoma entre generalistas y especialistas. Desde muchas otras disciplinas hay dudas respecto de si el ámbito de las religiones es un ámbito autónomo, configura un campo de saber autónomo. Y vamos un poco a incidir en este asunto. La autonomía del campo parte de una reivindicación, que es esa reivindicación histórica, que también ayer estuvimos hablando un poco de ella, la reivindicación histórica de la separación respecto de la teología, y esa separación respecto de la teología a finales del siglo XIX, de tal modo que la autonomía de la historia de las religiones, puesto que es principalmente en Francia donde se desarrolla ese programa, digamos, esa autonomía de la disciplina, en cierto modo, era una forma de situarla por encima de las aproximaciones teológicas, ¿no? Y se convertía, por tanto, en uno más de los... Aquí les planteo baluartes de la modernidad, pero es cierto, ¿no? Baluartes de la modernidad para el estudio crítico de las religiones. Entonces, el gran desarrollo de las técnicas de estudio crítico de los textos, teniendo en cuenta, por eso se llamaba probablemente historia en ese momento y había un consenso en torno al término, ¿no? Historia, ¿no? Para historizar lo que desde otros puntos de vista, como podían ser los teológicos, se planteaban como revelaciones, como textos revelados, como tradiciones reveladas. Entonces, era situar en la historia esas tradiciones reveladas. Y situar en la historia era, por tanto, configurar una mirada equivalente a esa gran disciplina que se planteaba desde el medievo, esa gran disciplina que era la maestra de todas las demás, que era la teología, ¿no? Entonces, se construye como un estudio crítico. Y ese estudio crítico, a su vez, en Francia se vio bastante, en Bélgica también, se convierte en una forma de descatolizar la enseñanza, planteando no solo que la disciplina historia de las religiones era equivalente a la teología, sino justamente que la teología no era esa gran disciplina. E incluso que su lugar a la hora de explicar lo que la gente creía, tenía que ocuparlo la historia de las religiones. Como estarán ustedes planteando las lecturas sobre Eliade, en cierto modo Eliade desde otro punto de vista, puesto que no tiene una posición antirreligiosa en absoluto, pero desde otro punto de vista está reivindicando el carácter de la historia de las religiones como la gran interpretación. E incluso lo que le pasa a Eliade es que no entiende por qué no se ha convertido la historia de las religiones en la gran disciplina, porque él lo creía, era la hermenéutica total, era la forma de explicar lo que la gente creía y lo que la gente había creído en el pasado y estaba creyendo en el presente y probablemente iba a creer en el futuro, sobre todo cuando está en Estados Unidos y ve la revolución hippie y ve como una especie de retorno a una religión arcaica, una religión natural, una vuelta casi a las primeras hierfanías, ¿no? Así lo veía y decía, ¿cómo puede ser que esta disciplina que está estudiando esto no tiene el peso que debería de tener? Porque para él era pues casi equivalente al peso que se le daba en el medievo a la teología, ¿no? Entonces, bueno, pues vean que son programas lo que hay detrás, programas que son los que llevaron, pues, por ejemplo, a Kemal, a Mustafa Kemal en Turquía, a apostar por la historia de las religiones en el seno de las facultades de teología islámica como un medio de desmontar la teología islámica dentro de su idea que tenía de que la desislamización, desde el punto de vista cultural, lo que podía hacer es conseguir que Turquía saliera de un marasmo secular, ¿no? Ese era su planteamiento. Y lo que hizo fue pues apostar por ejemplo, la figura de Georges Dumézil, del cual hablamos también un poco ayer. Georges Dumézil, ¿qué ofrecía para un turco, ¿no? Como Atatürk? Pues ofrecía el conocimiento francés sobre la historia de las religiones, que le interesaba enormemente, y luego Dumézil había sido masón. No se sabe si estaba todavía en activo, pero era tenía todas las papeletas para plantear una interpretación de la religión
en la línea de el desmonte de las tradiciones más arcaicas, digamos, como podría ser desde el punto de vista que tenían esta gente, pues podía ser el catolicismo, podía ser el islam, ¿no? Y ya vimos que Dumézil no hizo lo que se esperaba de él, y estuvo nada más que entre 1925 y 1931, y luego prefirió pasar de ser catedrático en Turquía a ser lector en Uppsala, que era una bajada de categoría extraordinaria, pero lo prefería porque lo que le interesaba era seguir en sus líneas de investigación. Y cuando estuvo en Turquía lo que hizo fue con el Oseta, con el Ubik, la lengua esta que encontró los últimos hablantes, y reconstruyó toda su gramática en una lengua del Cáucaso, ¿no? Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Que ese interés desde el poder político, que hubo en Francia, lo hubo en Bélgica, lo hubo en otros lugares, y en el caso turco, lo que llevó es a que tenga un peso la Asociación Turca para el Estudio de la Religión, o para la Historia de las Religiones, ya lo verán ustedes, lo veremos luego también, que tenga un peso importante y sobre todo ejemplar, porque es uno de los pocos ámbitos islámicos en los cuales se ha desarrollado el estudio de las religiones en plural, que es la línea, ¿no?, de esta disciplina, ¿no? Otro de estos, estamos analizando estas raíces complejas del surgimiento de la disciplina, que en parte son raíces de pensamiento antirreligioso, ¿no? Y lo tenemos en el ateísmo científico. No les voy a insistir en esto porque la práctica segunda que tienen ustedes que hacer es justamente sobre el ateísmo científico. Corresponde al bloque segundo y tendrán suficiente material de reflexión cuando analicen cómo se entendía el ateísmo científico en la Unión Soviética y qué características tenía. Ya se darán cuenta que es algo muy parecido a la teología. Y bueno, en otros países, ¿qué es lo que ocurría? Pues que la disciplina se vinculaba a las facultades de teología cristiana. Eso ocurre sobre todo en los ámbitos nórdicos de Europa. Y de ahí pasa, de esa mirada confesional, se va desconfesionalizando progresivamente. Pero no es una desconfesionalización tan sencilla. Y eso explicará, y se darán ustedes cuenta cuando estén trabajando la parte que revisa la fenomenología de la religión, se darán cuenta que la fenomenología de la religión como modelo explicativo que en algún momento, en los años 30, en los años 40, los años 50, casi se intentó que fuese la gran disciplina por encima de la historia de las religiones, la gran disciplina de estudio de las religiones. La fenomenología surgió en ámbitos teológicos o parateológicos. Los grandes fenomenólogos del norte eran así. Y curiosamente España, que entró mucho más tarde, porque entró después del Vaticano II en la línea de la fenomenología, antes ni siquiera eso aceptaban, es decir, una interpretación que pudiese comparar al catolicismo con otras opciones religiosas. Antes del Concilio Vaticano II era casi impensable, aunque había algún caso en España, pero eran casi impensable. A partir del Vaticano II se convierte en una disciplina muy seguida, y que España ahora mismo pues tiene algunos de los grandes especialistas en fenomenología de la religión, como Juan Martín Velasco, por ejemplo, que ha escrito varios libros sobre los manuales clásicos, digamos, en español sobre la fenomenología. Son suyos, la fenomenología de la religión. Lo curioso es que es un movimiento que en España se desarrolla enormemente, pero 30 años después del gran relumbrón en el norte de Europa y en general de la fenomenología de la religión. Entonces, bueno, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues esta otra raíz de la disciplina. Una raíz a la francesa o a la belga, muy librepensadora, muy, en cierto modo, asociada a pensadores masones, y, por otra parte, o la otra raíz, que es una raíz muy de origen cristiano, surgida en las escuelas en las facultades de teología, pero no para desmontarlas, sino desde una reflexión de esas facultades de teología, que se dan cuenta que
necesitan instrumentos para pensar la propia teología por medio de la comparación con otras. Y ahí es donde sale esa fenomenología de la religión que, en cierto modo, tiene muchas semejanzas con una aproximación comparada a las religiones, ¿no? Entonces, esos son, digamos, que los dos, ¿no? Que en las dos partes cabía la posibilidad de formas profundísimamente religiocéntricas de entender la disciplina. Por ejemplo, en el caso del ateísmo científico es extremadamente religiocéntrico, puesto que parte de la base de que las religiones son ilusiones dignas de ser erradicadas. Y, por tanto, la acción de alguien que se dedica al estudio de las religiones o a la historia de las religiones, puesto que en Rusia se utilizaba el término historia de las religiones también, quien se dedicaba a la historia de las religiones, uno de sus cometidos también era formar a especialistas, a lo mejor policías, que sirviesen para desmontar las religiones del momento, ¿no? Ya fuese el chamanismo, ya fuese el Islam, ya fuese la ortodoxia, etcétera. Y por otro lado, en esas escuelas teológicas había una asignatura que se llamaba misionología o ciencia de las misiones, que lo que explicaba era la historia comparada de las religiones o una etnografía religiosa comparada con la finalidad de crear excelentes misioneros que fuesen capaces de convertir de una manera muy eficaz a la gente en esa época del colonialismo, ¿no? Y todavía ha habido cátedras de misionología en Suiza hasta hace muy poco, hasta hace 20 años o así, que yo creo que desapareció la última, bueno, que desapareció, no, que se transformó en ciencias de las religiones, pues todavía había ese tipo de enseñanza. No sé si se dan cuenta, estas dos raíces que les decía, las dos raíces enfrentadas de la disciplina, que después de todos estos avatares, que es importantísimo tener en cuenta la caída del muro de Berlín y el fin del ateísmo científico como modelo, y también el fin de las formas coloniales de entender las relaciones con las culturas no occidentales, pues ha llevado a que las posiciones fuertemente militantes de este tipo ya nadie las defienda, o casi nadie las defienda, aunque todavía hay algo por ahí, ¿no? Pero casi nadie los defienda, que justamente hayan, desde raíces tan diferentes, hayan convergido y hayan terminado pues produciendo materiales compatibles entre los que vienen de un lado y los que vienen de otro. ¿Por qué? Pues porque la metodología, ha habido una apuesta sistemática por la metodología y ha habido una apuesta sistemática por un cuidado a la hora de exponer las investigaciones y de plantear los puntos de vista. Y un elemento fundamental, del cual trataremos en su momento, es alejarse lo más posible de posiciones religiocéntricas y comprender que una posición religiocéntrica desmonta completamente la neutralidad del análisis, ¿no? Y pues lo que nos encontramos es la afirmación, finalmente, en los países de nuestro entorno de esta disciplina, la consolidación académica plena de esta disciplina en toda una serie de lugares, mucho antes que en España, en Francia, en Alemania, en Gran Bretaña, en Bélgica, en Holanda, en Italia, que ha tenido una muy notable, y ya lo veremos porque tuvo un cierto peso en el surgimiento en España de la historia de las religiones italiana, ¿no? En los países escandinavos, luego en Estados Unidos, que en Estados Unidos ha tenido un desarrollo espectacular, o en Japón. En resumen, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues ya les voy a dar una perspectiva mundial a todo esto. La historia de las religiones, ciencias de las religiones, o como quieran ustedes llamarle, o estudio de las religiones, configura un campo que, por ejemplo, tiene toda una serie de asociaciones a nivel global y a nivel regional, como llaman ellos, y a nivel nacional. Tiene una serie de asociaciones. ¿Y cuáles son las asociaciones con mayor número de gente? Estados Unidos, que es
enorme la cantidad de especialistas que hay. Son asociaciones que incluyen a la gente que se dedica a la investigación y a la enseñanza de la disciplina, ¿no? En Estados Unidos hay miles y miles de especialistas, miles de profesores que se encargan de eso y de investigadores que se encargan de eso. Se hacen miles de tesis doctorales todos los años, ¿no? Y el siguiente país en número, Japón. Dense cuenta que qué curioso que sean países con una gran diversidad religiosa en los que surja todo esto, ¿no? Japón. Y luego, pues, hay países emergentes en todo esto, como es Brasil, por ejemplo, que tiene un peso enorme. La asociación brasileña tiene mucha gente en el entorno, ¿no? Lo que pasa es que en Brasil quizá no son tan a la europea, y potencian más los puntos de vista que podríamos llamar de análisis antropológico, ¿no? Quizá que eso lleva a que tengan unas características propias, ¿no? En el caso de Brasil, ¿no? Y luego, pues, otros países, ¿no? Luego lo iremos viendo, ¿no? Luego también nos centraremos un poco más adelante en los nombres y verán que en cada ámbito se definen nombres diferentes, lo cual es muy interesante, y sobre eso es sobre lo que tendrán que hacer la práctica primera, que la podrán hacer, por ejemplo, en las Navidades van a tener tiempo para hacerlo, ¿no? Esta era la primera parte de lo que quería exponerles. La segunda parte es ahondar en algo que solamente tocamos muy rápidamente ayer, que es esa disyuntiva que hay entre especialistas y generalistas. Es decir, si podemos sacar un plus, tiene todo que ver con la autonomía de la disciplina, ¿eh? Si podemos sacar un plus de construir una disciplina autónoma, es decir, una disciplina que apueste por una mirada general, si podemos conseguir más que solo si convergemos puntos de vista desde distintas disciplinas enfocados en la religión, ¿no? Entonces ahí, claro, también encontramos otra disyuntiva fuerte, ¿no? Que es, por una parte, la tendencia al pensamiento más global, digamos, y por otra parte la tendencia que es tan fuertísima a la especialización. Cuando trabajas en un ámbito de especialización, el trabajo es mucho más sencillo. ¿Por qué? Pues porque es más fácil controlar, es más fácil estar en un ámbito cómodo, estar en un contexto cómodo de trabajo. ¿Por qué? Pues porque la bibliografía la puedes más o menos controlar, puedes incluso controlar el ámbito lingüístico. Es decir, tú eres egiptólogo, pues controlas la lengua egipcia con a lo mejor una mayor especialización en una etapa respecto de otra, pero bueno, puedes tener ese ámbito lingüístico que da una gran seguridad, el estar conociendo las lenguas en las que se plasman tus textos, ¿no? Te permite, en algunos casos, muy fácilmente saber quiénes son los que trabajan en asuntos parecidos a los tuyos y, por tanto, saber quiénes son tus interlocutores, que en esto, desde el punto de vista metodológico, siempre tienen que pensar a la hora de hacer un trabajo quiénes son sus interlocutores. Pueden pensar quiénes son sobre los que trabajan, pero también quiénes van a ser sus pares, sus interlocutores. Y esto es un elemento fundamental que al final de metodología, que al final lo hablaremos un poco, ¿no? Con quiénes tienen que hablar de lo que ustedes hacen, ¿no? Y es muy fácil cuando eres un especialista saber el universo de la gente que te escucha. Cuando eres un generalista, cabe la posibilidad de que ese universo sea mucho mayor y la seguridad sea menor, ¿no? La especialización que tiene, pues, si escogemos un poco de un lenguaje casi religioso, pues requiere una severa iniciación que conlleva la adquisición y complejización de metalenguajes, efectivamente, el diseño de modelos operativos opacos, especialmente frente a las disciplinas afines o antes emparentadas, y eso ha ocurrido mucho cuando se han ido separando disciplinas y se han ido haciéndose opacas unas a otras cuando a lo mejor surgían de un mismo tronco, ¿no?
la búsqueda de linajes independientes, ¿no? Casi como si fueran escisiones de grupos de descendencia. Esa búsqueda de un nicho de comodidad, que es lo que permite la especialización. ¿Qué es lo que ocurre? Que a veces, para la mirada generalista, eso lo que produce es un contexto de gran dificultad para entender esos metalenguajes, para entender los metalenguajes que se emplean en una y en otra subdisciplina, para pasar por encima de eso que los especialistas suelen decir mucho, es que esas interpretaciones están ya pasadas de moda, pero resulta que eran las interpretaciones que en el Congreso 2 años antes eran las que estaban de moda. Esos juegos de la moda que a veces lo que hacen es dificultar enormemente. ¿Por qué? Pues porque lo que están es creando barreras artificiales, ¿no? ¿Y qué ocurre con la mirada generalista? Que desde luego yo la defiendo, pero defiendo, luego lo irán viendo, ¿no? La doble capacidad. Defiendo que nunca se deje de mirar a lo general, pero también defiendo que es muy conveniente tener una especialización que te permita conocer de un modo suficiente cómo se hace algo en un ámbito determinado, lingüístico o como quieran, porque eso te permite comparar mejor, te permite jugar con que realmente en otros ámbitos será algo muy parecido. Como se trabaja en egiptología, no será muy lejos de cómo se trabaja en religiones del Japón. Dentro de los métodos de análisis, dentro de los métodos de crítica textual, dentro de las aproximaciones etnográficas, si quieren llamar, en fin, todo eso, métodos cualitativos, métodos cuantitativos, todo eso será muy parecido a lo que se haga en uno y en otro. Entonces, si tienes una mirada suficientemente profunda en un campo, te permite tener en cierto modo un olfato respecto de cómo mirar otros. Eso a veces es la diferencia que hay entre la comparación burda que puede hacer, y eso lo encuentran mucho en Internet, gente que empieza a comparar cualquier cosa con cualquier otra, ¿no? Y la comparación que se basa en un conocimiento, digamos que por lo menos más profundo y más sofisticado, si quieren llamarlo. Tengan en cuenta que esta asignatura lo que probablemente les va a sofisticar el olfato, ¿no? Respecto de cómo hay que trabajar. Por otra parte, a lo mejor les va a desencantar en ciertas cosas, ¿no? Porque lo primero, lo que estuvimos viendo ayer, vamos a desencantarnos de una figura como es Mircea Eliade. Y solo ese desencanto ya es una tristeza porque nos hace mirar de una manera mucho más exigente, mucho más, antes les he dicho sofisticada, ¿no? Mucho más sofisticada lo que unos y otros hacen, y esa es la sofisticación del método, ¿no? De la metodología, ¿no? Que a veces es un poco complicado, ¿no? Pero nos permite manejar enfoques de mayor alcance. Eso es lo que les quería plantear. La mirada global permite un nivel de comprensión multifocal por una parte y multifactorial por otro. Entonces, eso lleva a que se produzcan explicaciones que superen las teorías de alcance corto o medio. Ese sería el planteamiento. Ayer se lo adelantaba. Si ustedes están trabajando, por ejemplo, sobre ritual funerario en un ámbito determinado, les puede resultar extremadamente interesante compararlo con una mirada hacia la teoría general del ritual funerario, por ejemplo. Que hubiera sido el mundo de la muerte y el mundo de lo funerario era una de las, como estamos volviendo mucho a Eliade, puesto que es uno de nuestros referentes para leerlo o desmontarlo, hubiera sido lo que él hubiera deseado. Él planteaba en algunos de sus libros de memorias, él decía que ese hubiera sido el gran libro que hubiera querido, o la gran investigación que él hubiera querido hacer y que nunca pudo terminar, nunca pudo hacer. Un libro o una serie de investigaciones sobre el mundo de la muerte, ¿no? Y
¿Cómo lo hubiera hecho? Pues indudablemente no centrándose en una cultura determinada o en una religión determinada. Hubiera tenido que hacer una mirada general al fenómeno, ¿no? Probablemente lo que le ocurrió es que le superó esa mirada general, puesto que hubiera exigido probablemente el Big Data para llegar a algo así. Es decir, y eso es un poco ya les estoy dando una clave para entender que, en cierto modo, el IAD es un fracaso. Es el mejor, probablemente, o era el mejor en cierto momento, pero es un fracaso porque su deseo de interpretación pues le llevó a esto que les estoy planteando, ¿no? Como en cierto modo fue un fracaso otro de los grandes que tenía esta mirada globalizadora, que fue Max Weber, que no terminó lo que su programa de investigación no lo terminó, ¿no? Y tantos otros. ¿Por qué? Pues porque nos encontramos con eso, ¿no? Con que es muy difícil llegar al punto de conseguir los elementos suficientes para hacer un análisis coherente desde el punto de vista general. Esto que tiene que ver también con la propia dinámica de la especialización. La especialización tiende a potenciar la inalcanzabilidad del conocimiento, es decir, el conocimiento no es alcanzable puesto que está transformándose permanentemente y quienes lo transforman suelen ser los especialistas, ¿no? Y esa dinámica de que en gran parte hace que sea tan difícil, que sea tan complicado conseguir hacer una generalización coherente, porque siempre te vas a encontrar que alguien dice que algo no es así. Una de las disciplinas que es más sistemática en la mirada general y que es más sistemática en la aceptación del método comparado, como es la antropología, pues siempre tiene los mismos problemas. Que haces una generalización y dices, siempre va a haber el especialista en la tribu no sé qué que dice que los suyos, esos, no hacen lo que todos los demás. Y siempre hay ese problema, ¿no? Y siempre esos hándicaps, ¿no? que lo plantean, ¿no? Y el generalista nunca es capaz de, en todos los ámbitos que está mirando, estar a la última, ¿no? Nunca alcanza a reflejar de modo satisfactorio lo último, ¿no? Y eso, pues, muchas veces hace que sea muy fácil la crítica. La crítica en los congresos a miradas generalistas resulta muy fácil, ¿no? Un consenso a veces es muy fácil. Desde el punto de vista de esto que les decía de los especialistas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí ténganlo ustedes en cuenta a la hora de pensar todo este asunto, ¿no? Y piénsenlo desde la otra opción. La otra opción sería, lo dejamos todo en manos de especialistas. ¿Qué ocurriría con la religión en este contexto de divisiones, especializaciones y barreras disciplinares? Pues yo les planteo, quedaría repartida en jirones, ¿no? Sería muy difícil dar el paso para entender la especialización. A veces la gran crítica que hacen desde la teoría de la ciencia a la excesiva especialización es que no nos permite ver más que puntos específicos, no nos permite ver el panorama, ¿no? Nos impide ver el panorama, y para estudiar religiones necesitamos ver el panorama, ¿no? Y esto pues nos hace que tengamos que, desde mi punto de vista, apostar por desde el punto de vista metodológico, ¿no? Apostar por esa ambición, ¿no? Por la ambición, ¿no? de ir a ese camino, ¿no? Y también les planteo que esta mirada generalista nos lleva, en cierto modo, a también reivindicar la posibilidad, o si quieren también la necesidad, de una aproximación integral. Una aproximación que ofrezca esas explicaciones de carácter general, que evidentemente opte por una mirada no religiocéntrica, ¿no? Que tenga esa neutralidad como horizonte, ¿no?
y que esa opción nos dé un horizonte, que es un horizonte, antes se lo decía, de gran ambición. La gran ambición de explicar, no solo la ambición de describir, que a veces nos podemos encontrar con ese planteamiento al estudiar religiones. Nos quedamos con describir, no. Yo creo que hay la ambición de explicar, no solo de escribir. Y en el estudio de las religiones no podemos solamente basarnos en lo que les decía, en describir. Describir no. Explicar los procesos, explicar las transformaciones, explicar también a veces los parecidos y las diferencias, ¿no? Las similitudes y las disimilitudes, ¿no? Y esta parte, pues les termino como siempre con una pregunta que no tienen por qué contestarla, yo la dejo para la reflexión, ¿no? Sí que pueden, si quieren, dar sus puntos de vista y sus opiniones y me lo pueden mandar, ¿no? Pero estas preguntas, cada uno de los temas, verán que suelo dejar esta reflexión abierta, ¿no? Cabe preguntarse si la reivindicación de la autonomía no sería justamente un medio de conjurar terminar abocados a la irrelevancia. Y entre paréntesis les digo la invisibilización de la transversalidad. Y esto nos pasa mucho. Nos pasa mucho, por ejemplo, en algún momento lo intentaremos ver con el modelo educativo. Cómo enseñar las religiones en el modelo educativo. No en la universidad, sino en las fases anteriores a la universidad. Entonces, ¿cómo enseñarlo? Si optamos por enseñarlo en una asignatura, puede defenderse la mirada general. Si lo dejamos en manos de la transversalidad, es decir, que se enseñe en historia un poquito de religiones, se enseñe en estudios clásicos un poquito de religiones, se enseñe en diferentes disciplinas un poco de religiones, terminamos en esto que les decía, en una irrelevancia, que es la invisibilización que termina generando esa transversalidad.